Afrontamos hoy un tema también muy interesante, que es el de los trasplantes de órganos y la llamada cuestión de la muerte cerebral. Es un problema nuevo porque hasta hace pocos decenios no había trasplantes de órganos. El primer trasplante de órgano de riñón con éxito es de 1954 y el primer trasplante de corazón a partir de un cadáver es de 1967. Se llevó a cabo en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. A partir de entonces se ha desarrollado mucho todas las técnicas del trasplante de órganos y sobre todo se ha mejorado la posibilidad de evitar el rechazo del órgano, que era una de las cuestiones más difíciles, porque el organismo biológico rechaza todo tejido vivo que no reconoce como propio. De hecho, el primer trasplante de riñón tuvo éxito y no presentó rechazo porque se hizo entre dos hermanos gemelos monocigóticos. A nivel general, desde un punto de vista ético, hay que dar una valoración muy positiva y de hecho el Catecismo de la Iglesia Católica tiene un número, el 2296, que dice: el trasplante de órganos es conforme a la ley moral si los daños y los riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien que se busca para el destinatario. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. Como se ha visto en esta breve presentación, hay trasplantes de órganos de donante vivo y trasplantes de órganos a partir de cadáver. Veamos brevemente los dos modelos y qué cuestiones éticas presentan. ¿Qué cuestiones se plantea ese tipo de trasplante de la persona viva? Pues como decía el número del catecismo que hemos leído, que haya una proporcionalidad entre los riesgos y los beneficios que dará lugar ese trasplante. Está claro que una persona no debería hacer un trasplante que le suponga un riesgo grave para la propia salud. Y en ese sentido, en algunos casos, no es conveniente hacer el trasplante. Y luego, el trasplante de vivo tiene que ser siempre resultado de un acto de gratuidad. También es importante, cuando se plantea un trasplante de órganos entre vivos, que no haya coacción de la persona que puede ser el donante. Esto a veces se puede dar en las familias, porque muchas veces el único que es compatible es el hermano. En ese sentido, también hay que saber dejar a la persona que decida libremente si quiere donar o no donar los órganos. Cuando pasamos al trasplante de cadáver, aquí vemos, por un lado, la primera cuestión es ver que la persona antes de morir haya dicho que quería donar sus órganos, o en el caso en el que no haya manifestado ninguna preferencia, muchas veces es la familia a la que se le pregunta si están dispuestos a donar los órganos de su familiar. Y luego, como es obvio, la cuestión importante en este caso es garantizar que se haya producido realmente la muerte. Y aquí es donde entra toda la cuestión de la muerte cerebral, que en realidad no está ligada directamente al trasplante de órganos, y quizá lo que más daño ha hecho a este modo de determinar la muerte que es asociarlo a los trasplantes de órganos. ¿Por qué? Porque parece que se haya inventado un nuevo criterio para determinar la muerte con el objetivo de obtener más órganos para trasplantes.
Y esto no es verdad. De hecho, la cuestión de la muerte cerebral se plantea ya antes de la posibilidad de tomar órganos para los trasplantes. Y se plantea en las primeras unidades de cuidados intensivos, cuando hay pacientes en una situación terminal conectados al ventilador artificial, que mantiene no solo la respiración, sino también el latido cardíaco. En los años 50, cuando comenzaron estas unidades, que entonces eran muy básicas, tienen poco que ver con las unidades que conocemos ahora, los médicos empezaban a ver una serie de pacientes que no reaccionaban a ningún tipo de estímulo, pero que el corazón seguía batiendo. Y llegaron a plantearse si realmente estos pacientes estaban vivos o no estaban vivos. ¿Por qué? Porque realmente el latido cardíaco podía ser simplemente un reflejo del cambio gaseoso que se generaba a partir del ventilador artificial. Y entonces se plantearon si no tendrían cadáveres a los que les estaban manteniendo el latido cardíaco gracias a la intervención sobre los pulmones. Y ese fue el inicio de todo lo que ha dado lugar luego a la determinación neurológica de la muerte, que es un término más adecuado que el término de muerte cerebral. ¿Por qué? Porque cuando se habla de muerte cerebral da la impresión de que se quiere decir que cuando el cerebro ha muerto, entonces ha muerto la persona. Y eso sería una reducción antropológica muy seria e incompatible con lo que enseña la Iglesia. Pero en realidad, este criterio para la determinación de la muerte no supone eso. No está equiparando la persona a su cerebro, sino lo que está diciendo es que, igual que antes teníamos el criterio cardiorrespiratorio, ahora tenemos otro criterio que es el criterio neurológico, que son dos modos distintos de llegar a lo mismo, de llegar a decir, esta persona ha muerto. El criterio cardiorrespiratorio es un criterio que durante la historia ha tenido muchos falsos positivos y de hecho, desgraciadamente, son famosos los casos de personas que han sido enterradas cuando todavía estaban vivos, porque pensaban que realmente no latía el corazón y no había respiración. En este sentido, conforme luego ya se fueron desarrollando medios para medir mejor el latido cardíaco, primero por la auscultación y después gracias al electrocardiograma, pues ya no son habituales los fallos en la determinación de la muerte cardiorrespiratoria. Y algo parecido se puede decir de la determinación por el criterio neurológico. En realidad, la cuestión de la muerte cerebral o la determinación neurológica del criterio de muerte es una situación que se da solo en las unidades de cuidados intensivos, o mejor dicho, en aquellos pacientes a los cuales se les ha conectado un respirador artificial. Nunca se podría determinar neurológicamente la muerte a un paciente que no esté conectado a un respirador. ¿Por qué ha habido críticas a este criterio? Pues ha habido críticas que han venido de dos ámbitos. Las menores del ámbito médico. También porque, claro, este criterio, como el anterior, ha ido mejorándose con los años. Y es verdad que la primera vez que se estableció, y ahí está hay un documento que se llama el documento de Harvard de 1968, que es uno de los primeros y el más conocido de esa época, donde se dan los criterios para esa determinación de la muerte. Es un criterio poco fino a la hora de determinar la muerte.
en los años y en los decenios siguientes se ha ido apurando el criterio y se ha mejorado. Pero ahora mismo, a partir de los años 90, los criterios que se dieron entonces y los signos para determinar esa muerte neurológica ya no han cambiado, porque ya se ha visto que son criterios adecuados. Por eso pienso que en el ámbito médico son muy pocas las críticas al criterio, y de hecho todas las asociaciones internacionales de medicina y del ámbito neurológico, que son los que hacen este criterio, pues no tienen dudas para plantear la validez de este criterio. Quizá ha habido más críticas en el ámbito filosófico, por lo que decíamos antes, personas que han pensado que el criterio neurológico era un modo distinto de entender la muerte. Para la determinación neurológica de la muerte hace falta una cierta pericia, y de hecho los que realizan este diagnóstico son algunos tipos de médicos, generalmente los neurólogos o los neurocirujanos. No cualquier médico es capaz de determinarlo, y lo hacen viendo los reflejos del tronco encefálico, que es una parte del encéfalo. Cuando hay ausencia total de esos reflejos, se puede decir que la persona está muerta, como lo decimos cuando hay ausencia de latido cardíaco y de respiración. ¿Ha dicho algo el magisterio sobre este tema? Pues en el año 2000, para un congreso de médicos del ámbito de los trasplantes, San Juan Pablo II decía las siguientes palabras: el reciente criterio de certificación de la muerte antes mencionado, es decir, la cesación total e irreversible de toda actividad cerebral, si se aplica escrupulosamente, no parece en conflicto con los elementos esenciales de una correcta concepción antropológica. En consecuencia, el agente sanitario que tenga la responsabilidad profesional de esa certificación puede basarse en este criterio para llegar, en cada caso, a aquel grado de seguridad en el juicio ético que la doctrina moral califica con el término de certeza moral. Por tanto, podemos concluir que, por un lado, los trasplantes de órganos, si se utilizan con los criterios éticos adecuados, son una cosa buena y una cosa en la cual se ve esa ética del dono de la que hablaba Juan Pablo II. Y por otro lado, que el criterio neurológico para la determinación de la muerte, si se aplica correctamente, es un criterio válido para la certificación de la muerte y, por tanto, también para la extracción de los órganos después de la muerte.